Literalmente un vidente es uno que ve, especialmente aquel que reclama, como dice ahí, especialmente aquel que reclama ver el futuro, tener una visión de la voluntad de Dios. Una visión de la voluntad de Dios. Me da referencias también, es solo un diccionario bíblico, ¿no? Entonces hay muchos recursos, pero qué buena pregunta, es un buen ejemplo, ¿no? Anoche, ¿qué significa vidente? Entonces vemos también estudiando las referencias donde encontramos eso en el Antiguo Testamento, es un título alternativo por profeta. Vemos algunas otras referencias, videntes usados por la gente para consultar a Dios. Y nos da referencias, versículos bíblicos. David tuvo videntes para consultar a Dios por él. Me da todas esas referencias ahí. También los videntes fueron usados por Dios para traer su palabra al pueblo. Hablando de profeta para edificar al pueblo. Los videntes fueron usados por Dios para entregar su palabra al rey, ¿no? Entonces, vemos aquí, este es solo un diccionario, hablando de vidente. Entonces, cuando ves esta palabra vidente, piensa en profeta igual. Es un término, es un título alternativo para profeta, ¿no? Entonces, bueno, en esta biblioteca que tengo es bilingüe, tengo algunos recursos en inglés, algunos recursos en español, ¿no? Pero, algunos otros aquí, vidente, me da otra definición, cualquier persona que es considerada dotada para prever futuros acontecimientos, interpretar las implicaciones futuras de sueños o visiones presentes, ¿no? Entonces, hay algunas referencias, ¿no? Entonces, pero vidente es igual a profeta. He hecho una búsqueda para espíritu de adivinación también, y mira lo que me da 3 versículos. Toma nota de esos versículos, porque eso va un poco con la pregunta anoche sobre, wow, el enemigo, ¿me vas a decir que el enemigo tiene cierto poder para ver el futuro? Wow, ¿no? Hay espíritu de adivinación, y en estudiar eso, entender que, bueno, hay un cierto nivel de conocimiento que espíritus inmundos pueden tener, y son espíritus inmundos, son espíritus demoníacos. Y pueden dar información a un adivino para engañar a la persona o hablar a la persona. Entonces, hay cierto nivel de conocimiento que el enemigo podría tener, pero no olvidando que no en ningún momento está tomando el lugar de Dios. Y la adivinación, ocultismo, y les voy a mostrar otro recurso en un momento que es precioso, que tengo otro recurso aquí. Pero toda la lista de cosas que tiene que ver con ocultismo, adivinación, es una imitación de la verdadera profecía de Dios. Es una falsificación e imitación, ¿no? Entonces sí, el enemigo trata de tergiversar esas cosas también. Entonces, en la palabra de Dios encontramos donde habla sobre un espíritu de adivinación. Toma nota, en 1 de Samuel 28:7, ustedes conocen el pasaje cuando Saúl, el primer rey de Israel, en la primera referencia, al final de su vida, está completamente lejos de Dios, no puede escuchar de Dios. No puede escuchar de Dios. Y miren lo que dice en 1 de Samuel 28:7. Él dice la palabra, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Wow. Hay un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, que es un espíritu de adivinación. ¿No? Entonces, una imitación de lo que es la profecía, la palabra profética, la visión que Dios quiere darnos, para el futuro. Entonces, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El próximo versículo también dice, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines
por el espíritu de adivinación. Hay un espíritu inmundo. Toma nota de eso. Vemos eso en la palabra de Dios. Les doy una referencia más en Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. En Hechos 16, 16, cuando Pablo y Silas, antes de que están en la cárcel, vas a entender la razón. Vamos ahí en nuestras Biblias, Hechos 16. Vamos a entender la razón por la cual están en la cárcel, en Hechos 16, en el contexto, en el versículo 16. Aconteció, dice el versículo Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces vemos una referencia aquí en el Nuevo Testamento de un espíritu inmundo de adivinación. Y mira lo que hace este espíritu. Y está presente en el mundo hoy en día, te digo. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y mira lo que dice. La cual daba gran ganancia. Tienes que prestar atención a eso. Gran ganancia a sus amos adivinando. Y un espíritu inmundo que el enemigo usa para dar ganancia, ¿no? Para el beneficio del adivino, por el beneficio del brujo, o cualquier palabra que quieres decir. Hay muchas diferentes cosas que podemos hablar bajo el ocultismo, adivinación, pero dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero mira lo que dice el versículo 17, si continuamos leyendo, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aún el enemigo aún espíritu inmundo está declarando, ¿no? Entonces eso es, wow, cuando estás caminando con esa autoridad, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió, y toma nota de eso, y dijo al Espíritu. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra la persona. No es contra la persona. Es contra potestades, principados. Nuestra lucha no es contra un gobernante o un cierto presidente, un cierto gobierno. Es contra el espíritu inmundo que está rondando. Dijo al espíritu, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra potestades, principados, gobernadores en el reino de las tinieblas. Y dijo al espíritu, perdido mi lugar aquí, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque Pablo está caminando en autoridad. En otro momento en el Nuevo Testamento, cuando los hijos de Seba están tratando de echar fuera un demonio, y dice, te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. No. Y los demonios responden y dicen, a Jesús conocemos y conocemos a Pablo también. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Y solo menciono eso. No es simplemente usar el nombre de Jesús por usar el nombre de Jesús. Necesitas tener una oración personal con Jesús cuando estás usando su nombre. Entonces, podría decir aquí Pablo, yo te mando en el nombre de Jesucristo y por si acaso tengo una relación personal con Jesucristo y lo conozco y camino en esa autoridad y chao, sale de ella, ¿no? Entonces, no es simplemente decir en el nombre de Jesús, tienes que decir en el nombre de Jesús y tú tienes que conocer a Jesús.
Amén. Entonces, para crecer en esa autoridad. Pero simplemente les muestro eso. Qué interesante de algunos referencias de, hay un espíritu de adivinación. Hay un espíritu inmundo en el mundo. Como no sé si era en la mañana que está en esta ciudad, está por todo lado, o no se dan cuenta. Yo he visto el cartel en el segundo anillo, consejería espiritual, grande allí en el centenario. Y yo, wow, consejería espiritual, experta en unión de parejas, por todo lado. No tengo la lista aquí, la brujería, leer la coca, leer las cartas, no sé, hay toda una lista de cosas. La verdadera palabra profética de Dios no es el interés de la persona dando la palabra, es para que la persona recibiendo la palabra pueda recibir el beneficio de escuchar de Dios, ser edificado, exhortado, consolado. Entonces nada que ver un número, llama a este número, te vamos a dar una palabra profética, no. Y mientras estás esperando ahí en línea, tu cuenta, tu tarjeta de crédito está acumulando. A un momento, ahorita vuelvo. ¿Qué pasa? No sé, pero, porque estamos hablando, no quiero pasar tanto tiempo en este lado, pero, de lo que el enemigo hace, pero necesitamos entender que hay una falsificación, hay una imitación hoy en día de lo que Dios quiere hacer con la palabra profética y necesitamos prestar atención. Sí, hay espíritus inmundos en esta tierra, hay espíritus demoníacos que bueno, pueden tener un cierto nivel de conocimiento y dar eso a un adivino, un brujo. Entonces el enemigo no está tratando de obrar y ciertamente no te puedo explicar porque no soy Dios. Dios permite ciertas cosas en su soberanía, ¿no? Pero lo que sí sé, aunque el enemigo está tratando de hacer eso, cuando hay autoridad en el pueblo de Dios, nadie puede tomar el lugar de Jesús y no hay una autoridad más grande. Y vemos en este pasaje. Te mando en el nombre de Jesucristo. Que sale de ella y chao. Y por si acaso, esa es la razón por la cual meten a Pablo y Silas en la cárcel. ¿No? Por todo, han perdido su ganancia. Porque ella no tiene su espíritu de adivinación y no puede buscar esta ganancia para sus amos adivinando, ¿no? Entonces, bueno, eso es, simplemente quería traer un poco de balance ahí, y vamos, mientras enseñamos, seguro vamos a hablar sobre más cosas. Tal vez en la próxima semana les muestro algunas otras cosas en algunos recursos para que podamos entender un poco más este tema, porque es algo real. O no conoces a alguien que ha ido al brujo, o no conoces a alguien que necesitaba saber algo y dices, ¿sabes qué? Creo que voy al brujo y ver, ¿no? Entonces, es algo real, necesitamos, ¿no? Un pueblo de Dios entender, ¿no? Y poder responder a estas cosas, ¿no? Entonces, pero es una imitación de lo que es la palabra profética, lo que Dios quiere darnos y mostrarnos también sobre nuestro futuro. Déjame mencionar algunos últimos pasajes aquí. Toma nota. Esdras 5, 1 y 2. Esdras 5, 1 y 2. Vemos algunos 3 o 4 pasajes más y terminamos la clase. Déjame darles esas referencias. Esdras 5, 1 y 2. Dice la palabra, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos, toma nota de esta parte, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Pero mira lo que dice esta última frase. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Los profetas de Dios les ayudaban a edificar la casa. Los profetas les ayudaban a edificar estos muros caídos.
La palabra profética es lo que estamos viendo esta noche. Nos ayuda a levantar. Nos ayuda a levantar como gran ejército. Nos da esperanza. Es para consolación, edificación, exhortación. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Y Dios quiere hablar a su pueblo. Toma nota de estos últimos pasajes. En Esdras también 6:14. Entonces los profetas, la palabra profética, los profetas tienen una gran responsabilidad. Y hablando la palabra profética es una parte fundamental del cuerpo. Esdras 6:14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ¿no? Entonces, Amós 3:7-8. Amós 3:7-8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero también necesitamos entender, porque dice después versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? No solo hablando de secretos que revelan lo que Él va a hacer, está hablando también de secretos de la revelación de la palabra. Porque una de las responsabilidades de un profeta, un ministerio profético es dar la palabra a las personas y conocer los misterios y los secretos de la palabra, ¿no? Entonces, hay que entender eso también, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos profetizar? Y 1 de Timoteo 1, 17-18. 1 de Timoteo 1, 17-18. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Qué hermoso. Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, podemos ver que a través de la palabra profética nos ayuda a ganar la batalla en la cual estamos. Nos ayuda, como nos dice esta noche, nos da consuelo, nos ayuda a levantar, nos da esperanza cuando estamos destruidos. La palabra, la profecía, la palabra profética es para hoy, es para los últimos tiempos. Profetiza sobre esos huesos secos, para que se pueda levantar. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por la enseñanza esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y hablarnos. Tú eres el Espíritu de verdad. Gracias por guiarnos a toda verdad. Te damos gracias por la oportunidad de venir y recibir tu palabra, Señor. Te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria, Rey Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.